Warning, this video contains fantasy, color and joy. Hello everybody, good news. Hoy lo hacemos en español. Hermano, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Sabías que hoy tenemos el primer invitado de la historia de Brosman TV? Lo sé. ¿Quién es? Dime. Es David de Outsiders Division. ¡Yes! ¡Sí! Hola chicos, gracias por invitarme, es un placer, estoy muy contento. Muchísimas gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Brosman. Let's fight the algorithm! Sí, hoy está con nosotros David Méndez de Outsiders Division. Hola a todos, gracias por invitarme a esta nave de la fantasía y del color. Es un placer estar aquí. Mira qué guapos vamos hoy. ¡Qué maravilla! Bueno, muchísimas gracias por venir. Es la primera vez que hacemos una entrevista. Por cierto, estamos hablando en español, lo cual también es el único. Así que por fin podremos vocalizar. Let's fight the algorithm! Yes, Ok. lo conseguiremos hoy, Sí. tal vez. Pero bueno, muchísimas gracias primero de todo, David. Sí, es un sí. honor, es una persona muy ocupada. Nos encanta tu trabajo y para nosotros es lo que hablamos el otro día. ¿Quién podría ser el primer invitado? Y de forma instantánea ahí, ¡pam! Dijimos, hostia, tiene que ser David. ¿Por qué? Porque tu trabajo nos proyecta una sensación que casi hasta de envidia, en el sentido de que ojalá lo hubiésemos hecho nosotros, ¿no? Y cuando tienes esa sensación, envidia positiva, por cierto, dices, ostras, ahí hay algo detrás. Y claro, luego empezamos ahí a mirar y tal, y nos dimos cuenta que habíamos coincidido en el pasado, y era como, hostia, pero si este es el que hacía esos dibujos, tal, y conectas los puntos, y era como, creemos que es la conexión perfecta. Exacto. Y nada, bienvenido. Eres el primer invitado que tenemos en esta nueva serie, en esta nueva aventura en la que tendremos gente que nos gusta aquí, en Brosman TV. Y quizá para empezar, ¿no? Igual Sí. cuéntanos un poco qué es Outsiders Divisions. Ajá. Es un breve resumen. Outsiders Division es la marca de ropa que me hubiera gustado tener cuando tenía 10 años. Y es una marca para adultos que no han crecido y que siguen viviendo como niños. Aquí un poco Oh, nosotros yeah. tres, ¿no? Que ya estamos llegando y pasando los 40 y aquí estamos. Pero mira qué bien estamos. Pero bueno, hoy queremos hablar de varios temas. Queremos hablar, pues, ¿no? Cómo has llegado hasta el imperio que tienes ahora, pero queremos ir hacia atrás, ¿no? ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Cómo has acabado en este punto hoy en día? ¿Cómo eras de pequeño? ¿Cómo llegaste a...? Bueno, Outsiders Division era una pintada, era un graffiti. Yo de pequeño me metía en bastantes líos y era un graffiti que ponía por las calles de mi ciudad. Y Outsiders Division empezó siendo una marca de gorras y accesorios que se presentó en una galería. Y no, en ningún momento yo pensaba que esto se iba a convertir en algo tan grande, que iba a tener tanto éxito. Es algo que era como un side project. Yo era ilustrador y era algo que me acompañaba en mi tiempo libre. ¿Y estas gorras, estos accesorios, los producías tú mismo? ¿O... Yo coso muy mal, o sea, yo no tengo formación como diseñador de moda, lo hago cuando me toca, pero soy muy lento. Y las gorras sí, bueno, se producían aquí en España, pero bueno, yo solamente me ocupaba del diseño, de la dirección de arte y todo eso. bueno, porque tú ahora estás viviendo en Barcelona, pero eres de Galicia. Sí, soy de Galicia, sí, llevo aquí ya unos años. De hecho, con vosotros yo os conozco, no os acordáis, yo os conozco porque vine a un taller de una creación de unos coches y el final era tirarnos por una cuesta Sí. pendiente. Claro, Es vosotros verdad. no os acordáis Claro, porque... Y tú eres uno de los que sobrevivió Exacto. a la prueba final, claro. Exacto. Sí. Era como una criba, ¿no? Que hacemos. Sí, exacto, a ver quién sobrevive. Gente creativa y, 10 bueno, años los después, mejores sobreviven. estamos aquí. Exacto. Todo estaba Para planeado. mí realmente es un honor estar aquí viendo todo lo que tenéis y todo lo que os rodea. Estoy realmente, si me veis que estoy mirando hacia arriba, hacia los lados, es porque no puedo parar de mirarlo todo lo que tienen aquí, chicos, nos podéis hacer una idea. Mira, la verdad es que esto es un momento perfecto. Teníamos un medio guión, lo cual es algo increíble en nosotros. Y una de las preguntas es el espacio. Para nosotros es súper importante el espacio. Bueno, nosotros somos 2 personas, cada uno vive en su casa. Y hacemos un trabajo que podríamos hacer perfectamente desde casa con el iPad, mandas el mail y te ahorras el local y tal. Pero para nosotros es súper importante tener como un espacio en el que compartimos y tenemos como todas esas cosas que nos inspiran o que nos motivan como a seguir, ¿no? Nosotros decimos que es como en la habitación de cuando éramos pequeños, es como está hipervitaminada al siguiente nivel. Entonces, cuando entramos aquí es como, va, venga, ¿qué hacemos? Sí, es como nuestro pequeño templo, ¿no? Tenemos aquí nuestros juguetitos, como puedes ver, nuestras máquinas, cosas que nos hacen sentir a gusto y ayudan a la creación, ¿no? Y también así cambiamos el chip y separamos un poco la vida personal Sí, exacto. del trabajo, ¿no? Y no sé, nos gustaría saber cómo lo haces tú, si haces algo parecido o es diferente. ¿Cómo lo llevas tú? Yo, en mi caso, tengo que decir primero que me siento muy a gusto aquí.
En mi caso, intento no coleccionar cosas, o sea, no acarrear con tantas cosas y cajas y tal, por eso me siento muy identificado. Yo tengo un estudio, no está tan ordenado como el vuestro, es un poco más caótico porque O sea, que debe hay ser muchas telas, muchas increíblemente máquinas. desordenado. No soy desordenado realmente, pero mi estudio sí lo soy. Y sí, o sea, tiendo a acumular, a tener mi pequeño Hall of Fame de cosas que me gustan, de muñecos y de cosas antiguas. Sí, rodeo mi vida de cosas que me gustan, supongo que para llenar vacíos. Hablando de cosas antiguas, justo tengo aquí un par de cosas. Cosas que nos inspiraban a nosotros de pequeños. Una serie española, una copia de los G.I. Joes, que son los Madman 2050. Y a nosotros nos encantaba... Bueno, luego estaban los Brave Stars, una continuación de la misma empresa que producía Masters del Universo, hicieron estas, que era una especie de versión... las Barbies, ¿no? Cuando todo el mundo queríamos una Barbie porque eran gigantes, eran súper chulas, y de repente sacaron esta versión como Claro, para los niños es que perdidos. nosotros éramos vecinos con nuestras primas, nosotros teníamos Masters del Universo, G. Joes y tal, y ellas tenían las Barbies. Íbamos a su casa a jugar, nos llevábamos nuestros muñecos y eran muy grandes comparados con nuestros muñecos, ¿no? Y no podíamos interaccionar muy bien. Oye, y las Barbies tenían ropa, cosas que podías cambiar, y los nos accesorios, gustaban, los decíamos, oye, zapatitos, qué los bolsos. lujosas son estos juguetes que tienen ellas y los nuestros solo son de plástico y la ropa Trozos es de de plástico mentira. que te tiran Sí. ahí con una goma que se rompe. Y- Y era como, ¿por qué no podemos tener cosas con accesorios, no? Y estos fueron los primeros que eran de su tamaño, ¿no? De tamaño Barbie, ¿no? Y nos gustó mucho. No, y sobre todo el tema de la gráfica por la parte de atrás y todo esto, el universo que había en torno. Entonces, ¿tú tienes algún juguete así de la infancia que digas, ¡pam! Yo soy de la generación de los Power Rangers. Ah, Yo maravilloso. tenía todos. No era muy difícil tenerlos todos porque solo había 5 colores. Luego había uno blanco, plateado y tal, pero esos eran ya para... Ya Sí. creo que tal. Y también jugaba con las Barbies de mi hermana, me encantaban. Bastante premonitorio también. Y también jugaba con bastantes videoconsolas, pero tenía... Y también me encantaba Pokémon. Ya un poco más tarde. Yo crecí un poquito más tarde, como ves. Pero Pues sí. fíjate, como curiosidad, en nuestra casa nos trajeron unas Barbies. Mi primera Barbie fue la Barbie veterinaria con el perrito, ¿te acuerdas? Era fascinante. Es increíble que vuestros padres os compraran Barbies, ¿eh? Porque a mí no me las ¿Verdad? querían comprar. O sea, yo pedía muchas cosas, ¿no? Era una lista Sí. interminable de muchísimas cosas que toda una echada por fuera, pero no caían Barbies, caían Playmobiles, Legos, no sé qué, pero... Sí. Pero bueno, entonces, hablando, esto es la excusa que quería sacar esto, es porque a nosotros nos fascinaba todo el tema del packaging, las historias, de repente una letra en dorado, y cuando compramos por primera vez un producto tuyo, claro, no es solo la experiencia del producto en sí, que luego hablaremos un poco más, sino es la experiencia que lo rodea, ¿no? Es como, una vez tienes el producto, evidentemente máxima Sí. calidad, bla, bla, pero cuando lo compras, la experiencia, ¿no? Todo lo que rodea el producto, ¿no? Las Sí. campañas que haces en redes sociales, la página web, y cuando te llega el producto es una caja increíble que vas abriendo y hay Sí. papeles, pam, No, pam, y tiene un pegatinas. montón de capas y capas, de repente un papel especial que lo envuelve todo, luego una hojita de pegatinas, todas las etiquetas que está unida a la ropa, tiene como pequeños mensajes que vas leyendo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, si llevas esto, eres una persona genial, ¿no? Cosas así. El otro día vi en las redes sociales, en Instagram, una chica que había hecho una compra de tu tienda y hacía como un unboxing. Sí. Y era increíble lo emocionada que estaba y cómo iba leyendo todo y se reía. Y ahí podías ver que funcionaba perfectamente, ¿no? Como todos estos guiños y tal le estaban llegando, ¿no? Entonces queríamos saber un poco todo esto, como si desde el principio ya tenías claro que era así, o lo has ido añadiendo poquito a Sí, poco. porque es que tenéis que mirarlo, porque no sé si ve, pero aquí hay una etiqueta increíble, ¿no? Aparte del producto, que dices, qué bien. La etiqueta, el aquí también. detalle ese, ¿no? Que dices, qué maravilla. Exacto. A ver, realmente, claro, yo soy una persona muy detallista, no me había dado cuenta que esto generaba tanto furor, me empiezo a dar cuenta que ninguna marca envuelve los productos como lo hacemos nosotros porque los clientes nos lo comentan y el packaging empieza a ser una seña de identidad. No me puedo creer que te compres un jersey caro y no te venga y la experiencia sea simplemente pues un sobre blanco y lo quitas. Entonces, realmente cuesta muy poquito añadir todo esto y como veis me hace muy feliz esto que me decís, me gusta mucho y añade muchísimo valor. Sí, además hay cosas que a veces Al ni ves, producto. ¿no? Porque estamos acostumbrados a consumir, vivir, pam, 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 y sí que ves las primeras capas, ¿no? Las pegatinas del papel, qué bonito el papel, y de repente un día te pones el jersey y un día ves el mensaje del cuello y dices, ostras, cuidado, aquí hay algo más. ¿no? Sí, sí, eso es fantástico, la experiencia. Porque tu Voy a tienda- poner bueno. mensajes secretos en todas las etiquetas. No Sí, sé, sí. mata a tu hermana, hoy puede ser tu último día, algo así, ¿no? Mensajes premonitorios. Let's fight! Exacto, hay que luchar Let's contra fight el the algorithm. algoritmo.
crear un poco de caos en la No, sociedad. no, y sobre todo el día de hoy, ¿no? Que estamos todo el día ahí como medio obsesionados con las redes sociales. Cuando ves un producto bien hecho, con cariño, con todas estas capas, ¿no? Que dices, ostras, que luego por otro lado, que ves quién es el cerebro que hay detrás de la marca, ¿no? Otra cosa que hemos visto, ¿no? El otro día sacabas unas gafas de pasta, ¿no? Unas gafas de sol, creo que era, y, Sí. y hablabas muy transparentemente con la audiencia, como, mira, tengo que producir unas, no sé si hacer estas. O sea, poner el diseñador frente al público, ¿no? Es algo que también te hace sentir más cercano, ¿no? Sí, y además, bueno, hilándolo con esto, quería saber... Oye, ¿no le estás dejando hablar? Ah, bueno. No, sí, no tengo nada que Quería decir. saber la Nada que importancia decir. de las redes sociales porque, si no he entendido mal, la gente cómo puede llegar a tu marca. ¿Siempre es a través de internet o las redes sociales o hay tiendas físicas? Por eso entiendo que es tan importante este contacto con las redes sociales, ¿no? A través de las redes sociales. Hay tiendas físicas, cada vez hay más, pero la marca está planteada por precio y por distribución para funcionar mucho online. Pero de momento sí, es la manera más rápida de... Utilizamos mucho la publicidad en redes sociales, hacemos colaboraciones con gente que tienen altavoces grandes, pero no... Y hacemos desfiles, que es una cosa que se hace un par de veces cada año, pero no... De momento esos son un poco los canales, sí. Y esto de salir tú ante tu público Sí. es una... Esto lo hago, esto no me gusta mucho. O sea, realmente esto lo hago porque, por ejemplo, en TikTok los vídeos que más visualizaciones tienen son los que salgo yo haciendo el imbécil. Lo de las gafas realmente era un poco un truco porque van a salir al final todos los colores. Ah, mira. ¡Oh, maravilla, exclusiva! Y también lo hice con unos bolsos y al final también van a salir todos los colores. Pero claro, lo que me he dado cuenta es que la manera que tenemos de competir las marcas insignificantes es personificándonos, enseñándonos lo que hacemos, enseñando los procesos y haciendo que la gente conecte más con la persona que está atrás. O sea, yo sí respondo a un cliente como David y le digo, hola, sí, esto mide tanto, tal, es una manera muy grande de fidelizarlo. Sí. Y es una cosa que las grandes marcas no pueden competir. Me estoy poniendo muy serio. No, es maravilloso Perdón. este contenido. No, La no, gente pagaría millones por ver esto y escucharlo. Nosotros tenemos aquí una masterclass. Y una pregunta en relación... una pregunta en relación con esto. Hostia, ahora me queda en blanco. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, el tema de las colecciones. Claro, normalmente, claro, haces una colección que sale al año siguiente, supongo. ¿Tú cómo llevas el tema de los tiempos? Porque, claro, creas una cosa que no saldrá al mercado hasta el año siguiente y seguramente ya estás trabajando en algo nuevo. ¿Cómo llevas esa recepción del público? O sea, supongo que cuando tú lo terminas estás súper contento con el producto, pero al año, cuando sale al mercado, estás cansado de la Exacto. pieza. Y hilándolo también con esto, porque siempre tengo una pequeña cuña que meter. Claro, porque no sé si tú como marca recibes también o aceptas encargos particulares o commissions o algo parecido, o eres tú que cada año por tu cuenta vas creando una nueva colección y la vas presentando y a partir de ahí se generan estas ventas. Muchas preguntas, Sí. muchas preguntas. No, a ver, por un lado, presentar la colección 12 meses antes me ayuda para organizar pedidos, para saber qué es lo que va a funcionar o no. Por otro lado, sois muy inteligentes porque es verdad que todo, o sea, esto, por ejemplo, que hoy llevo puesto, se presentó hace un mes y no entra en tienda hasta septiembre. Yo lo estoy usando ahora porque me hace como ilusión, pero dentro de 3 meses no lo querré ver. Y sí, la moda, a pesar de que todo va muy rápido, realmente todo se hace con 12 meses de antelación. Y la pregunta que me acabas de hacer ahora... ¿Es si hacías encargos sí. particulares o La todo marca- gira alrededor de las colecciones? Sí, lo que quiere saber todo el mundo. Ha Como venido algún millonario y te ha dicho ¡pam! Hazme toda la gira. Bueno. Hemos hecho mucha ropa para gente famosa, para artistas y tal, para giras, pero también sí que es verdad que la marca vive mucho de hacer encargos para hoteles, para marcas de bebida y para cosas que no enseñamos o que no se ven tanto, colaboraciones, etcétera, un poco de guarradas, como hacemos toda la gente que Totalmente. los autónomos. Pero en realidad, no. Si hay una persona, o sea, por ejemplo, todas las prendas que se hacen en España sí se podrían repetir una unidad para un cliente si está agotada. Es algo que hacemos bastante a menudo. Pero no hacemos muchos customs para nadie. No, la verdad que no. Claro, y hablando de customs y tal, todos estos detalles que tienen, bueno, sobre todo cuando son bordados, ¿no? En algún vídeo comentabas que tenías ahí un grupo de señoras en Andalucía con las que trabajas. Sí. ¿Cómo has construido toda esta red de proveedores? Que, a ver, nosotros en el pasado hemos intentado hacer camisetas y evidentemente a un nivel ridículo y ya es un agobio, ¿no? Cuando empiezas a tener como una línea con 20, 30 referencias, con 30 detallitos cada uno, tienes que tener como una red de producción. ¿Cómo consigues llegar a ¿Has llegado a un momento en el que dices, ya lo tengo todo controlado? ¿O realmente estás...?
siempre está todo fuera de control. A ver, para mí no es un estrés porque a mí me encanta la ropa. Entonces, hacer ropa es alguna cosa que me sale naturalmente. Me encantaría poder dedicar, o sea, que una persona se encargara de toda la producción, de todo el diseño de producción. En cuanto, por ejemplo, lo que comentabas ahora de la señora de Andalucía, es una señora que se llama Mari, que hace todo el crochet ella, o sea, no está explotada, pero porque cobra bien, pero todo su tiempo lo invierte en Ochades Division. Es una señora que hacía llaveritos por encargo para fundaciones benéficas y tal, y de repente está haciendo... Bueno, ahora no llevamos nada de ella, pero sí. Bueno, igualmente le mandamos un saludo a Mari. Mari, hasta luego, querida. Nada, y en realidad es complicado encontrar proveedores que quieran hacer lo que hago yo, porque es infinitamente complicado. Yo soy muy exigente, me gusta que las cosas sean buenas y bastante exigente. Sí, es un poco... Claro, porque todos estos detallitos que se ven... Claro, igual bordado. Estos bordados, que es una locura. Claro, no es solo un prototipo. No sé cuáles son las tiradas, pero son más de 10 y eso ya es súper complicado. Supongo que estamos hablando de números muchísimo mayores. Conseguir el nivel de calidad y control de esto debe ser una locura, ¿no? No, o ya una vez... Lo hace la máquina. Yo solamente pongo mira. la poesía. Esto lo hace una máquina, claro. Sale de una máquina. O sea, hay prendas que sí son muy complicadas y otras que no. En concreto, el punto, el knitwear, es de lo menos complicado. Aunque no lo parezca así. Sí. No, es que a mí me fascina. Sí, ves los detalles, ¿no? Y la simplificación del dibujo y tal. O sea, y bueno, van viniendo muchas preguntas. El tema de los dibujos, el universo que has creado. Claro, tú eres un ilustrador. Sí, pero un ilustrador frustrado, muy malo. Claro, ¿qué muy dirías? malo. Recordar. Un ilustrador. Frustration. ¿Dirías que eres un ilustrador venido a menos o venido a más? Venido a menisísimos. Yo- Es decir, yo creo que a más, yo ¿no? siempre quise dibujar cuando era pequeño y siempre dibujaba mal. Y a raíz de intentarlo y de machacar, es curioso, me llego a vivir de la ilustración y ganar mucho cash con esto, pero soy un ilustrador bastante limitadito, la verdad. Sí, es curioso, porque todos vemos como al contrario, como él lo ha conseguido, ¿no? Sí, nosotros lo vemos como un conseguido como dibujar un mal y éxito, ¿no? vivir de ello. Yo, qué tío, ¿no? No, pero sí, antes de pasar a la frustración, el universo que has creado, ¿no? Todos estos personajes que vas creando, nosotros tenemos un dilema. Sí. Creo que no has interpretado ningún personaje tipo Mickey Mouse, Bob Esponja en tus colecciones. Utilizo muchos referentes pop, pero sí, he hecho un look que era como una mini, que llevaba un lazo gigante, pero no era la referencia, o sea, esto me lo dice luego la no, gente. porque Y sí, claro, perdona. eso. No, nuestro agobio, agobio, lo que... Menos mal. No Nos me han irrita- denunciado, bien. no me han No, denunciado. pero lo que nos irrita Disney. a veces es que a nosotros nos gusta ver gente como tú que crea como nuevos universos. Evidentemente siempre hay cosas inspiradas pero hay gente que dice Mickey Mouse, libre de derechos, o voy a dibujar a Bob Esponja porque si lo interpreto puedo igual meterlo por ahí. Y acaban creando una carrera en torno a unos personajes que ya existen, les dan una nueva vida, unas nuevas capas, pero al mismo tiempo dices, ostras, ¿por qué pierdes el...? Bueno, no es perder el tiempo, porque en el fondo también consumiríamos ese producto, pero es como, crea tus propias cosas, ¿no? Sí. Esta es la mente de dos superdotados de la imagen como ellos dos, que dicen, claro, ¿por qué no creas tu propio imperio? ¿No? Pues, Bueno, tú lo has hecho así. Sí, pero es una línea que no nos gusta del arte contemporáneo, si se le quiere llamar así, de artistas que con la excusa de que están utilizando la cultura pop, ¿no? Dicen, no, venga, pues usamos a los Simpson, a Bob Esponja, constantemente y cada uno se inventa como una forma de customizarlo. Pues yo hago que se estén derritiendo, yo hago que los corto por la mitad, yo hago que no sé qué. Simplemente parece que su creatividad es como los están alterando, ¿no? Y es Claro, su estilo y desarrollan toda su carrera así con dibujos Claro, y es trabajar con propiedades intelectuales que ya existen, que ya tenéis un mercado más fácil, que está muy bien. Tenemos muchos amigos, igual nos hemos metido en el lío, pero bueno, os queremos. Pero hay esa frustración del momento de, ostras, prefiero ser... es complicado. Y lo que nos gusta de tu trabajo es que proyecta esa sensación de contenido nuevo, fresco, sin cruzar esas líneas, ¿no? Después de aquí mando un email para cancelar la collab con Disney. Luego, Te lo agradecemos. Pero bueno, y volviendo a lo que comentabas antes, el tema de la pasarela. Es la primera vez que nosotros vamos... Bueno, hemos ido alguna vez en el pasado, algo así más amateur, pero de repente este año nos invitaste a la pasarela aquí en el 080 de Barcelona y nos llegó tu ¿Porque esto entrada. está dentro de la Fashion Week o...? Sí, exacto. Bueno, y fuimos y alucinamos. Claro, nosotros encima íbamos como dos pardillos de un día normal. Dos garrulos de pueblos, que es lo que somos. Y ya vimos una cola muy larga y dijimos, mira, aquí. Y nos ponemos en la cola.
Estuvimos como No era 15 esa. minutos No. y luego vimos gente que entraba muy rápido por otra cola. Vosotros os puse nombre Claro. en primera fila, pero como no os lo dije, Sí. no lo Y sabía. No lo entonces sabíamos, nos claro. dimos No, cuenta fue que culpa teníamos mía. como un pase especial VIP o algo así. Entonces se lo enseñamos a un segurata que había. Y dice, sí, vosotros pasáis antes. Y nos hizo así. Claro, y de repente pasamos. te cuelas y vamos encima con vestidos negros, una mochila, hay como dos mensajeros, dos Claro, pero trabajadores entramos dentro. aburridos y entramos en un lugar como oscuro, maravilloso, con música y digo, ¿dónde vamos ahora? Y había como unas gradas en los laterales, no había mucha luz. Y ponía Outsiders Division, bueno, es aquí y No, tal. todo maravilloso. Y la gente sabía como que ya automáticamente dónde se ponían. Iban como circulando y nosotros estábamos ahí como con la caja de las gallinas casi, ahí chocándonos con todos. No sabíamos dónde sentarnos y nos acabamos sentando como en tercera fila, así, que en alto. Donde No, había pero huequecito. no, todo Ah, maravilloso. Era un punto de vista, estamos ahí súper... No, pero lo que íbamos, como para nosotros era algo muy nuevo y nos parecía una superproducción. No, claro, conocíamos tu trabajo, te conocíamos a ti y de repente vas ahí, de repente ves a todos estos 200 Sí, coleccionistas de tu ropa, el no público- fanáticos, pero gente ahí sí, el público totalmente también era entregado, muy- que llevaban ropa de otras colecciones y dices, hostia, realmente lo ha conseguido, ha cruzado esa barrera, ¿no? Sí. Y queríamos hablar un poco. Sí, porque fue una experiencia muy impactante para nosotros. O Muy sea, positiva. Realmente el público se notaba que eran fans, había muchos seguidores, gente que ya vestía Ellos lo así. ven de una manera muy positiva, chicos, pero no es así. Y Pero bueno, luego está bien. el Bueno, evento teníamos en unos sí- franceses al lado que decían, wow, I don't know. I don't know, es que Francia siempre es conflicto. Sí, chicos. sí, se sabe. Pero, y entonces, luego el evento en sí, ¿no? Es como salen todos, hay una serie de modelos, no sé cuántos diferentes había, ¿no? Pero van uno detrás de otro, con una música súper impactante también, muy intensa, que está como en loop, ¿no? Entiendo que eso también es un proceso de búsqueda para crear el mejor entorno. Sí, háblanos un poco de la mejor producción de sensación. estas ¿Cómo se prepara cosas? algo así? Dudábamos si los modelos se van repitiendo, ¿sabéis? Como que detrás hay como una Claro, fábrica luego salen todos que de golpe, algunos es se un van montón. repitiendo y dices, este ya ha salido antes y no, y luego descubrimos cuando salen todos al final que son todos distintos y nos pareció increíble, ¿no? Sí, sí. A mí no me gusta repetir modelos, o sea, generalmente son 20 y tú lo repites. Yo hice 34 salidas, 34 Exacto. looks, entonces necesito 34 modelos. Claro, vosotros lo veis de una manera muy positiva. No es una gran producción, o sea, simplemente es un desfile. O sea, la producción es lo que va detrás, ¿no? Todo el proceso de maquillaje, de peluquería, todos los nervios. La música la elegí el día antes. No Ostras. sabía Ah, mira. cuál y siempre me suele pasar Sí, esto sí. que nunca sé qué música Ya, tal. pues. Sí que hubo otras ediciones que colaboré con artistas que hicieron música en directo y para mí es como heroína un desfile, o sea, es la sensación más, o sea, yo no he probado esa droga, ¿no? Pero Pero quiero lo decir hemos que visto es en las como- películas. Sí, sí. Hemos visto, o sea, es la sensación más fuerte como creativo que puedes tener de ver todo eso que has hecho tú, que va desfilando, que va saliendo y que ya está, o sea, que está Sí, fuera de la control. verdad es que esa sensación sí que se Es proyecta de increíble, algún ¿eh? modo, parece como que es como una montaña rusa, que has llegado al punto culminante, es el desfile y cuando apareces al final, ¿no? Y saludas, digo, o sea, qué Claro, relajado. además es una persona súper humilde, ¿no? Tiene ahí una movida increíble sí. montada y de repente sale ahí. Y Sí, se va. apenas sale como Y en las dices, "Hostia, sombras, queremos saluda un tocarlo, poco". queremos saludarle, Sí, muy queremos misterioso. cortarle un trozo de pelo. Y nivel de detalles como, por ejemplo, los zapatos. Yo decía, hostia, ¿habrá hecho zapatos? Luego leí que era como una colaboración con Martin. No, sí que hicimos, o sea, Claro, pero dices, Hay ostras, algunos no que solo sí. es la ropa, no es solo un montón de piezas, es un montón de referencias diferentes, ¿no? Y de repente los zapatos dices, ostras, ¿estos zapatos? Sí, sí, unos zapatos pasó que con los igual zapatos? eran así, súper largos, muy especiales, o bueno, es que hay una cantidad de complementos, o cada personaje no era como temáticos, ¿no? Había uno, por ejemplo, inspirado en cosas como de, digamos, del oeste. Bueno, y salió el antiguo, personaje otro este con que es el como- tronco, sí. increíble, ostras. Otro que es como una casa de estas con las Bueno, vallas, buscarlo precioso, porque realmente sí, sí. merece la pena y es muy interesante. Pero exacto, ¿cómo es el nivel de... Tú tienes, claro, tienes tu colección y de repente los zapatos es algo que tienes... ¿Todos esos detalles van surgiendo sobre la marcha o...? sí. En cuanto a lo de Martins es un sponsorship, o sea, no es tan orgánico como parece. Luego sí que he hecho unos zapatos que eran los que vosotros decís que se alargaban, Sí. que que la suela, digamos, que venía más hacia adelante. Es una cosa bastante difícil de explicar porque no lo he visto en ningún sitio. O sea, generalmente en la moda todo se referencia de cosas que ya existen. Y esto siempre lo digo, a mí me interesa que cada modelo tenga su propia personalidad, no me gusta que los estampados se repitan, no me gusta que una cosa, o sea, simplemente es esta persona, Sí. cada uno tiene su propia personalidad, cada uno es diferente Exacto. y todos forman parte de la misma tribu, pero cada uno tiene su pequeño toque. Ah, qué bueno. Esto como diseñador de moda no me gusta nada coger 3 estampados y hacer una colección con eso y meter un par de tejidos más, que es lo que se enseña desde las escuelas, ¿no? A la Sí, coherencia, sí. la estructura y tal.
No me gusta. Claro, no, y eso es lo maravilloso, exacto. Sí, sí, Ves son tu como- colección y es como todo diferente. Es como no ha repetido, no ha hecho un copia y pega como pasa muchas veces en el mundo de la ilustración o cuando haces una exposición. No quieren, o esto de los personajes como comentábamos, ¿no? Y parece que hay un momento que la gente, prefiero copiar y pegar que, no, hombre, no, la maravilla está en el detalle, ¿no? Exacto, sí, Como- son pero bueno, geniales. y conectando... Es curioso porque sí. yo tengo esta misma sensación de vosotros. Yo creo que sois eso, muy superdotados de la imagen y vosotros tampoco Y de os la dais música. cuentas. Y de la música también, virtuosos. No hay nada más que me produzca más rechazo que la gente que se lo cree mucho y que está muy confiada. O sea, el talento va por dentro y se demuestra haciendo y ya está. Sí, no, y algo que no veis, detrás de las cámaras, una persona maravillosa y súper fácil y todo increíble. Y hablando de esto, no de esto, de ser buena persona, ¿no? Hablemos de la frustración. Como Así, creador, ¿no? mira, miramos este gráfico para ti. Nosotros tenemos mucha frustración. Claro, te vemos a ti como un ejemplo de que parece que lo has conseguido y parece que tu negocio has conseguido la balanza perfecta en crear tu contenido propio y monetizarlo, ¿no? Digamos. Nosotros, bueno, no solo eso, sino también a la hora de que lo que comentamos, de haces una colección y no sale hasta los 12 meses, eso ya no te gusta. A nosotros nos pasa mucho Que hacemos- sufrimos, somos muy sufridores Sí, durante exacto. todo el día. Me he bloqueado, En me he este bloqueado. gráfico, la parte naranja es el momento en el que nos sentimos realizados o felices. Dios, qué bien que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero en realidad estamos mucho tiempo del año pues gestionando una empresa, sufriendo con timings que no nos llaman, ahora no tenemos trabajo de repente, ahora no Mira, sé tengo qué. otro gráfico. Muchas dudas. La mayor parte, como veis, son unos gráficos muy negros, ¿no? Y siempre estamos tristes y fastidiados y preocupados, y los momentos verdes o amarillos son en los que nos dedicamos a trabajar. Exacto. Porque muchas veces estamos haciendo pura gestión y luego, pues en la parte más pequeñita son los proyectos personales, en las que sí que hacemos lo que queremos, como por ejemplo este programa, ¿no? Exacto. Mira, mucho tiempo de gestión, todo lo negro, y lo verde commissions y donde ganamos dinero, y el amarillo donde somos felices. ¿A ti te pasa lo mismo? ¿Hay mucha gestión, mucho traer? ¿O has conseguido llegar a un porcentaje que dices, cada mañana me levanto súper contento? De momento no puedo contratar a más gente para estar en mi casa y levantarme a las 11 de la mañana. Es imposible, necesito estar yo, es imposible. Ya. Es imposible. Y es curioso porque yo iba a decir un 10%, pero yo creo que 1% de diseño y de creatividad, 99% gestión, proveedores, logística, clientes que que están enfadados porque no le llega un paquete. Sí, Joder, qué sí. lástima, ¿no? Pero, Sí, o sea sí. que imagínate una empresa que sea... yo Sí, qué sé, sí, que no sea así, Exacto, claro. claro. Además tú tienes un montón de frentes abiertos la empresa o sea, el tema de venta online, el diseño, la producción, es que son muchísimos frentes, ¿no? Supongo que la gestión es una gran parte del... Yo tengo muchísima suerte porque la comunidad que forma Ochades Division y los clientes es una gente súper paciente, muy amable, entiende, o sea, no quiere el jersey para el día siguiente. La verdad es que nunca hemos tenido un problema fuerte, legal, pero es esta sensación que os pasará que, hostia, llegas, en plan, bueno, hoy quiero hacer estos diseños, quiero pasar estos comentarios, quiero tal, y de repente llegas al taller, recibes una llamada, recibes un correo y ese día solamente estás gestionando eso. Sí. Y no haces absolutamente nada. Esto es un poco lo que me pasa, que no tengo tiempo para nada, la verdad. Por eso os comentaba, joder, es increíble que podáis dedicarle tanto tiempo a hacer todo esto, todos los props, todas las... Es admirable. Lo intentamos buscar el equilibrio, pero me empiezo a encontrar mal. ¿Puedes Sí, pero tocar un la momento. música? ¿Qué? Ah, Sí, yo quería preguntarle una cosa. Antes Uy, me has roto ahí, antes me has de- roto. Perdón, sí. Sí. A nosotros otra pregunta. Teniendo un estilo tan colorido y tan divertido y usas la fantasía y tal, a nosotros a veces nos dicen, le enseñamos una ilustración a una persona muy orgullosa, mira, hemos hecho esto, hemos hecho este póster, hemos sacado este libro, estas pegatinas, toma, te las regalo. Y nos dicen, a mi hijo le va a encantar. ¿A ti alguna vez te han hecho ese tipo de comentarios? que está bien, Hay te gusta. que- Dices, no, es claro, a tu hijo sí, pero a ti también. Una porque manera nosotros, de hacer ¿sabes? como el filtro. En plan, sí. este tío es un capullo. No, es verdad. Bien, No, claro que no, sí que no. lo es. Sí, sí. Pero ahora que lo dices, yo también me empiezo a encontrar un poquito mal. ¿Qué está pasando? No sé qué pasa. Toca el instrumento, Juan, toca la música. ¿Qué ha pasado? ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Hemos ¡Otra vez! vuelto! ¿Quién es ese? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Ya sabemos quién eres, hombre. Hola, Es chicos, ¿qué tal?
David de Winners Division. Winners. Outsider como tú. Bueno, muchísimas gracias por venir. Supongo que nuestra parte humana son un poco más rancios, pero bueno, Sí. nosotros tenemos las preguntas buenas. Ahora empieza lo bueno. Nosotros te vamos a preguntar. Primero, Pregunta, sabes pregunta. que nosotros somos inmortales, ¿no? Y entonces Sí. a los humanos siempre les preguntamos qué piensan de la inmortalidad como artistas, de su legado, si te preocupa lo que pensará la gente de ti dentro de 100 años o algo así. No estoy preocupado, chicos. No estoy pensando en lo que va a suceder mañana y digo, muere joven y deja un cuerpo bonito. Eso es la Guau. conclusión. Bien. Y otra pregunta conectada con eso. ¿Qué sientes cuando tu trabajo va más allá y forma parte de un producto que formará parte de la vida de alguien? Me siento feliz, me siento muy orgulloso y ahí como también pienso que les estoy estafando en algún sentido. ¿Nos gusta? ¿Nos gusta? Me gusta este chico. Oye, también te vamos a hacer las preguntas de los oyentes de Brosmine TV. ¿Cómo? Sí, ¿Hay oyentes? ¿Hay gente que mira este programa? Sí, hay gente para todo, hermano. Mira, pues la gente nos ha enviado sus preguntas para ti. Te Pregunta, las vamos a pregunta. decir. Por ejemplo, primera pregunta. ¿A qué huele el estudio Brosmine? ¿Huele a limpio? Está todo muy limpio, muy ordenado y organizado. No huele a nada, huele bien. No huele a perfume ni nada, huele bien. Vaya Chicos, pregunta también, ¿eh? No se ha Sí. esforzado mucho en la pregunta, Bueno, pero bueno, ¿tienes más? luego, ¿Tienes más? Otra pregunta en inglés. Where did you get your name from? ¿De my dónde viene tu nombre? No sé si lo has explicado antes. Yeah. Outsiders Division, it used to be a graffiti that I used to tag when I was a teenager. That was Ajá. the beginning of everything. Oh, increíble. Wow. Sabe hablar inglés mejor que los hermanos. Qué tío, no deja de sorprenderme. Otra pregunta. ¿Has visto el episodio de Brosmine TV en la que sale un brujo tocando un bongo interdimensional? Vi todos. Vi Muy todos. bien, es que está un poco enfadado porque él se considera el primer invitado, pero Esta pregunta es la ha hecho- técnicamente un colaborador. Esta pregunta la ha hecho él claramente. Bueno, otra pregunta un poquito rara. ¿In which number of reincarnation are you before the enlightenment? ¿Qué dices? Que sería como ¿en qué número de reencarnación estás antes de la iluminación? No entiendo muy bien esta pregunta, pero Yo voy a tampoco. decir el 7. El 7, buena idea. Ah, qué bueno, muy y bien. ¿Algo más? ya está. ¿Más? Pues una última pregunta. ¿Volverías a Brosmine TV? No me voy a ir de aquí. ¡Bien! Me vais a tener que echar. Me encadeno. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, David, otra vez, Outsiders Division, al futuro, mil gracias, y a todos vosotros, nos vemos la semana que viene, como cada martes a las 3 p.m. Central European Time. Bye. Hasta la vista. Adiós. Me voy en el ascensor.